trabajar con fórmulas o funciones en Excel, es importante aprender el uso de las referencias, ya que a través de ellas se puede acceder a los datos que contiene una celda. En lecciones anteriores se mencionó que una celda es el objeto ubicado en la intersección entre una fila y una columna. Cuando una celda se selecciona, a esta se le llama celda activa, la cual tiene un nombre o una referencia. Por ejemplo, si hacemos clic sobre esta celda, que es B4, hace referencia a la celda en la intersección de la columna B con la fila 4. Recordemos que una forma rápida de saber la referencia de una celda es seleccionarla y observar en el cuadro de nombre que se encuentra en la parte superior izquierda. Ahí aparece su referencia. Las referencias de celdas sirven para indicarle a Excel en dónde buscar los valores para aplicar una fórmula. Ya que todos los valores de una hoja de cálculo están almacenados en celdas, es de suma importancia para los usuarios de Excel conocer la manera en que deberán acceder a dichos valores utilizando las referencias. Una referencia siempre será la dirección de una celda dentro de una hoja y siempre estará formada por la columna y por la fila, en donde se ubica la celda. Con respecto a sus usos, debemos saber que podemos utilizar una referencia de celda en una o varias fórmulas para hacer referencias a diferentes aspectos como datos de una celda dentro de una hoja de cálculo, datos que se ubiquen en distintas áreas de la hoja de cálculo y datos que se encuentran en celdas pero de otras hojas de cálculo dentro del mismo libro. Cuando se trata de cómo crear una referencia de celda en Excel, debemos saber que existen diferentes mecanismos para conseguirlo. Por ejemplo, podemos crear una referencia en la misma hoja de cálculo, en otra hoja diferente o incluso a través del comando vincular celdas. Para crear una referencia de celda en la misma hoja, debemos realizar los siguientes pasos. Primero, hacer clic en la celda en la que deseamos hacer la referencia, en este caso en la celda B13. Luego, en la barra de fórmula, ingresamos el signo igual. A continuación, hacemos clic a la celda que contiene el dato que deseamos hacer la referencia, en este caso a la celda B3, que tiene el porcentaje de descuento. Al hacer clic sobre la celda, se selecciona, aparece la línea punteada y a continuación presionamos la tecla Enter. Observamos que ahora en la celda B13 tenemos el mismo valor que la celda B3. Si cambiamos el valor de la celda B3, por ejemplo, ingresamos 30%, podemos observar que en la celda destino, es decir, B13, se actualiza automáticamente. Podemos crear una referencia a un nombre definido. Previamente hemos creado o asignado un nombre a la celda G3 con el nombre de precio, como podemos observar. Si deseamos crear ahora una referencia de celda a un nombre definido, debemos realizar los siguientes pasos. Primero, hacer clic en la celda destino, donde escribiremos la referencia. En este ejemplo, será la celda G8. Luego escribimos el signo igual. Presionamos la tecla de función F3. En el cuadro de diálogo que se abre, de la lista Pegar nombre, van a aparecer todos los nombres que hemos creado. En este caso solamente hay uno, que es precio. Seleccionamos ese nombre y luego clic al botón Aceptar. Automáticamente aparece el nombre y luego presionamos la tecla Enter. Podemos apreciar que ahora aparece el valor de 500. Si modificamos en el origen, en vez de 500 ingresamos otro valor, por ejemplo 200, automáticamente se va a reflejar en el destino. Una ventaja del uso de referencia de celdas en los datos de la hoja de cálculo es que normalmente si los datos ubicados en las celdas a las que se hace referencia cambian, los datos
que puede ser una fórmula o un gráfico, se van a actualizar automáticamente para reflejar el cambio. El uso de referencia de celdas en las hojas de cálculo es de gran ayuda para automatizar el trabajo. Por ejemplo, si tenemos una columna de datos que deseamos pasarlos a otra columna en la misma hoja, podemos copiar los datos. Un ejemplo sería seleccionar los datos que deseamos copiar, control C, como sabemos, realizar una copia y después en el destino control V y obtenemos el resultado. Pero si modificamos un valor de la columna original, cambiamos por otro valor, podremos apreciar que no se actualiza porque hemos realizado una copia. Pero si utilizamos referencia de celda, nos posicionamos en la celda J6, ingresamos o escribimos el signo igual, toda referencia siempre empieza con el signo igual, luego hacemos clic a la celda E6 que contiene el dato que deseamos copiar, en este caso haciendo la referencia, y luego presionamos Enter. Podemos observar que aparece el valor. Si cambiamos el valor de la celda original por otro monto, podremos apreciar que sí se actualiza en el destino. Y utilizando otra herramienta que es el controlador de relleno, podremos completar los datos hacia abajo y así obtenemos todos los valores de la celda original. Y si modificamos cualquier valor de las celdas originales, podremos reflejarlo en el destino y se actualizarán automáticamente. En las próximas lecciones seguiremos viendo más temas.